La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Preciosos y muy amados en el Señor Jesús, que Dios te bendiga, te guarde para siempre. Y te doy la cordial bienvenida a este interesante estudio de las gloriosas verdades. Venimos hablando respecto a los vinos que Dios ordenó que se hiciesen y dónde se usaban y cómo se usaban. Y el mal uso de esto también, que Dios trae totalmente su ira cuando el hombre se desenfrena en lo que Dios enseña y lo pervierten. La perversión de aquello que Dios ha ordenado que se participe causa daño en todos los niveles de la vida. Veníamos hablando anteriormente que las despensas reales estaban abastecidas de vino. Lo vimos a través del pasaje de Primero de Crónicas 27, verso 27, Segundo de Crónicas 11, versículo 11. De las viñas de Semeí, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas. Saudi, Semita, lugar donde se almacenaban prácticamente el vino que se fabricaba de estas viñas. También dice en el capítulo 11 y verso 11 de Segundo de Crónicas que reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Toda esta clase de bebida estaba ahí preparada para las Fuerzas Armadas. Ahora, en el programa anterior, que no seguimos por causa que el tiempo se nos fue rápido y no sentimos, entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras que el vino también se participaba y se acostumbraba a tomar, en este caso, hombres eminentes, gentes que estaban en los tronos, gentes políticas como los gobernadores. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, verso 1 y capítulo 5, verso 15 y verso 18. Daniel capítulo 1, verso 5, verso 8 y verso 16. A través de estas citas bíblicas encontramos, Nehemías era un gran siervo de Dios y él era el encargado de probar el vino antes que el rey Artajerjes lo bebiese. Lo vemos claro a la luz de la santa palabra de Dios. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre santo de Dios, un hombre que en verdad tenía un corazón puro, limpio delante del Dios Santo, pero era el encargado de participar, de beber un trago por lo menos por la copa que se iba a tomar el rey. ¿Por qué probaba el vino este hombre de Dios? Es que los reyes siempre o los gobernantes tienen a alguien para que pruebe las comidas antes que el rey o el presidente participe de ellos. Ahora, el que está encargado de probar los alimentos, si hay veneno, el primero que se muere es el que probó el alimento o la bebida. En este caso, Nehemías, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, era el encargado de probar el vino antes que el rey Artajerjes lo bebiese. Entonces, quería o no quisiera Nehemías, pero era su trabajo hacer ese trabajo de probar el vino. Pero era un hombre centrado, un hombre con una sabiduría de parte de Dios tan inteligente.
Eso lo vemos a través de todo el trabajo que hizo en el favor de Jerusalén. Llegó a ser un gobernador paso número 1, es decir, de cátedra número 1 y de acción número 1. Era un hombre bien centrado, bien temido de Dios, bien apartado del mal. Esto da a entender que este hombre participaba de licor, pero nunca jamás se embriagaba. Era un hombre cuerdo, porque si no el rey lo hubiera echado rápido de su obligación. Según Nehemías, capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice en Nehemías capítulo 5, verso 15, los que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y a sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Eso de entender que este hombre era calidad de hombre en la presencia de Dios y de los hombres. Y Nehemías capítulo 5, verso 18 declara, y lo que se preparaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y se mantuvo tan derecho en todo lo que hacía Nehemías, aunque se echaba también su vino. Él participaba de vino, pero nunca se la ponía para quedarse acostado desordenadamente. Era un hombre trabajador, era un hombre responsable en todo lo que hacía, porque el hombre se mantenía cuerdo. En Daniel capítulo 5, le señaló el rey ración para cada día a Sadrach, Mesach y Abednego, y allí estaba Daniel, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Un hombre que se guardó para Dios. Ahora bien, los viajeros que caminaban muchas, pero muchas millas, se encargaban también de llevar vino en el camino. O los viajeros lo incluían el vino con frecuencia entre sus provisiones para el viaje. ¿Cómo lo sabemos? En el libro del profeta, es decir, déjeme rectificar esa cita. En el libro de Jueces, capítulo 9, verso 4 y verso 13. Libro de Jueces, le di también la cita mal, déjenme recordar bien. O es Josué, capítulo 9, verso 4 y verso 13. Josué, capítulo 9, verso 4 y verso 13. Y Jueces 19, verso 19. Recalcando las citas correctas. Josué, capítulo 9, verso 4 y verso 13, y Jueces 19, verso 19. Les decía que los viajeros lo incluían ciertamente el vino con tanta frecuencia en todos sus caminos,
Entre sus provisiones para el viaje siempre mantenían el vino para participar iban por el camino hacia su propio destino. Y la Biblia dice que usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, dicen estos mentirosos. Helo aquí ya rotos, también estos nuevos vestidos, y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. En este caso son unas personas que están tratando de engañar al siervo de Dios, a Josué. Han tomado ciertamente cosas que son viejas para aparentar que vienen del largo camino, pero no es cierto, sino que estaban tratando de conseguir misericordia, compasión de parte de Josué para que no los destruyese. Pero en Jueces capítulo 19, verso 19, nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos. También tenemos pan. También tenemos vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Todo lo tenían porque lo habían puesto para suficiente en el camino para quedarse donde fuera posible y no sufrir por falta de vino o por falta de alimentos. Ahora, su extenso uso, hablando del vino, su extenso uso lo convirtió en un producto comercial también. Según Nehemías capítulo 13, verso 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en los lagares en el día de reposo. Los está observando Nehemías, que habían judíos en el día de reposo, que era el día sábado, que no debieran de haber estado trabajando, sino guardando ese día para Dios. Entonces, ¿dónde fue esto? Según Nehemías capítulo 13, verso 15, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban es la palabra, y que acarreaban heces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Eso se da a entender que tanto enviaban como así traían todas estas clases de bebidas que embriagaban, que alegraban. Entonces, el vino de Elbón, preferido por los reyes de Persia, y el vino del Líbano eran especialmente famosos. Según el profeta Ezequiel, capítulo 27, verso 18, Oseas, capítulo 14, verso 7. En ese pasaje del profeta Ezequiel 27, 18, Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza, con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Pero también se nos dice en Oseas, en el capítulo 14, verso 7, volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como del Líbano, es decir, de vino del Líbano. El vino del Líbano era bien perfumado, que la gente era atraída por su buen olor. Pero entonces Dios dice a través de Oseas, volverán y se sentarán bajo de su sombra. Serán vivificados como trigo, pero también florecerán especialmente como la vid y su color será como de vino del Líbano. Ahora bien, otro es que el vino sirvió para pagar a los trabajadores que
proporcionaban la madera utilizada en la construcción del templo. Cuando Salomón estaba construyendo la casa de Dios, dice segundo de Crónicas, capítulo 2, verso 8 al verso 10 y verso 15 también. Le dice, envíame también madera de Líbano, cedro, ciprés, sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y aquí mis siervos irán con los tuyos, le dice en este caso Salomón, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Entonces, he aquí, para los trabajadores, tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo, de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Estaba incluido en todo esto que el siervo de Dios, llamado Salomón, ha preparado para los cortadores de la madera, para aquellos que iban a traer ciertamente la madera del Líbano y que estaban dispuestos a ser los cortadores de madera. Y entonces le dice, he dado 20,000 coros de trigo, de grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Ahí vemos entonces que en el tiempo de Salomón había abundancia de vino y por lo tanto él usó para pagarle a los trabajadores, les pagó con vino. En el capítulo 2 de Segundo de Crónicas, verso 15, ahora pues envíe mi señor a sus siervos, es decir, ahora pues envíe mi señor a sus siervos, le envíe trigo, cebada, aceite, vino. Lo he dicho y voy a cumplirlo. Lo he mencionado y lo declaro de que voy a cumplirlo. Entonces, vemos a la luz de este interesante pasaje que estos criados cortadores de madera recibieron como pago trigo, cebada, aceite, vino. Ahora, también el vino se consideraba un regalo excelente para los superiores. Lo vemos en 1 de Samuel capítulo 25, verso 18. Segundo de Samuel 16, verso 1 y 2. Ahora las Santas Escrituras nos enseñan. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos. Lo cargó todo en asno para entregárselos a David, recalcando, fue Abigail, la esposa de un testarudo hombre, que se negó a darle la ayuda a David. Pero esta mujer llamada Abigail, una mujer sabia, prudente, una mujer generosa, una mujer respetuosa, una vez que escuchó lo que los criados le dijeron respecto a la decisión de David, Abigail se dio prisa a tomar 200 panes, 2 cueros de vino para entregárselos a David, 5 ovejas guisadas y 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, los cargó todo en asnos. Y por lo tanto, vemos que en todas estas cosas que esta mujer trajo ciertamente 2 cueros de esos cueros grandotes de vino, donde se guardan las bebidas embriagantes. Entonces, los incluyó en todo aquello que trajo para David. Es que
como dije, el vino se consideraba un regalo excelente para los superiores, para gentes de eminencia que estaban en alta categoría. Cuando David pasó un poco más allá, dice segundo de Samuel, capítulo 16, verso 1, que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí se iba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos en un par de asnos, animales que estaban enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Se da cuenta de que estos justos participaban de todos estos vinos. Nadie de ellos, de los que hemos venido mencionando, no dice que no tomaban, sino que participaban. En el capítulo 16 siempre de segundo de Samuel, versículo 2, dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, ciertamente, con toda sabiduría, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino era especialmente también para que beban los que se cansen en el desierto. Es decir, que el vino lo trajo este hombre llamado Siba para aquellos que en el camino se pusieran agotados. Era para fortalecerlos a través del vino. Encontramos que el vino alegra, produce alegría. Encontramos que el vino lo participan los justos, pero no para ponerse con 4 pies caminando vomitados y todos orinados. No, al contrario, está Dios hablando de permanecer completamente cuerdos en la viña del Señor. Ahora, si usted ha sido un borracho, no debe de llevarse nada a la boca de licor. No vaya a ser que el diablo lo empuje a beber hasta noquearse y se vaya totalmente al hoyo más profundo. Evite de ser un borracho. No se lleve nada a la boca que lo vaya a derribar, lo vaya a destruir. Entonces, ¿para qué sirve el licor? El vino que se menciona en las Santas Escrituras, para alegrar, para dar a fuerza al que está cansado, pero no para que se emborrache, no para que caiga empolvándose, para que ande de arrastra caminando en 4 pies. No es con ese propósito. El vino estaba incluido también en el diezmo que contribuía al pueblo. Recalco, el vino estaba incluido en el diezmo que se contribuía para el mantenimiento de los sacerdotes y levitas, según Deuteronomios capítulo 18, verso 3 y verso 4. Segundo de Crónicas capítulo 31, verso 4 y verso 5. Nehemías capítulo 10, verso 37 y verso 39. Jeremías 13, verso 5 y verso 12. Esto se ocupaba ciertamente para incluirse en el diezmo, que venía a ser la contribución, el pago para los sacerdotes y para aquellos levitas, los cantores, para que se gozasen, para que se alegrasen. Eso lo veremos en un próximo programa. El tiempo se nos fue. En el programa anterior no oré por nadie de ustedes, pero queridos televidentes, quiero recalcar lo que he dicho antes, para que usted haga un peso de observación correcta de lo que venimos estudiando.
debe de seguir los próximos programas. Y vamos a ver por qué Dios prohíbe en muchos pasajes bíblicos que el hombre se embriague o la mujer se embriague, no importa la edad. Y las consecuencias que trae. Y por lo tanto es necesario que aprendamos todo lo que es el manejo de lo que Dios dice a favor y lo que Dios dice en contra. Entonces, quédese para seguir estudiando las Santas Escrituras en base a esto. Cómo Satanás convierte ciertamente en una actitud de cizaña para que el hombre se extravíe por total su alma y su familia. Mas Dios le enseñará a través de la palabra de que Dios tiene el potencial maravilloso y glorioso de rescatar a cualquier individuo, cualquier familia, cualquier pueblo que haya caído en las garras del alcoholismo. Jesús y los hombres de Dios que predicamos el evangelio sabemos que ningún borracho tiene parte en el reino de los cielos, a menos que se arrepienta antes de su muerte. Se humille confesando su pecado a Dios, entonces alcanzará misericordia, el amor, el perdón. Su nombre será escrito en el libro de la vida si usted se arrepiente de su pecado de alcoholismo. Este es el día que usted debe de buscar a Dios en un verdadero y correcto arrepentimiento. Usted no debe de seguir borracho, pero si no tiene la capacidad, venga Jesucristo. Él es el que tiene todo el poder para auxiliarlo, para cambiar, para desarmar y para destruir todo lo que le está haciendo triza a usted. Usted quedará libre, completamente libre por la gracia y por el poder de nuestro Dios. Oh Dios Santo, pido por las almas que vienen arrepentidas delante de ti, que confiesan su pecado de alcoholismo y que están dispuestos a servirte, oh Dios, con sinceridad y amarte, oh Dios, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Oh Dios Santo, perdónales y límpiales de todos sus pecados. Al mismo tiempo, Señor, clamo por los que están enfermos, abatidos, desesperados. Sana sus cuerpos por tu misericordia, por amor a tu nombre y a tu verdad preciosa, Dios, que es poderosísima completamente para cambiar, traer vida y esperanza. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te guarde y te bendiga. No se olvide, están cordialmente invitados a la iglesia Roca de Luz Eterna. Avance, no se quede en casa. Aproveche la oportunidad que Dios le da de aprender más y de crecer más. Hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.